En este vídeo vamos a hablar sobre... Es el tercer vídeo de geometría, el tercer resumen de geometría. El último que voy a hacer. Hablaré de posiciones relativas entre la recta y el plano. Y hablaremos también de las distancias y áreas y volúmenes, ¿vale? Entonces ahí pues habrá un compendio de varias cosas. Este resumen se ha hecho tomando todos los diferentes tipos de ejercicios de selectividad donde se hablan de temas relacionados con estos y para mostrar un ejemplo de cada uno de los tipos de preguntas y más o menos explicaré cada tipo de pregunta cómo se resuelve, aunque no con detalles. De todas formas, los detalles de las soluciones de todas las preguntas los tienen en el propio canal. En el canal están resueltos prácticamente todos los exámenes de selectividad desde junio del desde 2015 hasta la fecha. Así que ahí pueden revisarlo. Bien, en este vamos a ver las posiciones relativas entre rectas y planos, en particular entre una recta y un plano, ¿vale? Recordemos que una recta y un plano tienen tres formas de estar, o sea, hay tres tipos de posiciones relativas entre la recta y el plano. Una es que la recta sea secante con el plano, lo corte en un único punto. La otra es que la recta esté contenida dentro del plano, o sea, secante. La otra es contenida y la otra es que la recta sea paralela al plano. ¿Vale? Esas son las tres opciones que tenemos. Recordemos que las rectas se pueden ver como la intersección entre dos planos, ¿vale? Entonces, si uno quiere ver la posición relativa entre una recta y un plano, pues la opción sería, por ejemplo, el plano tenemos una ecuación de este tipo, las rectas son dos ecuaciones de ese tipo, pues plantear un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas. Las soluciones de ese sistema de ecuaciones pues nos va a dar la intersección entre los tres planos, que sería entre la recta y el plano. ¿Vale? Si la recta es secante, pues la solución va a ser única, ¿vale? Porque corta a la recta al plano en un único punto. Si la recta está contenida en el plano, entonces el sistema es compatible indeterminado. Aquí esto significa que el sistema es compatible determinado, ¿vale? Cuando la solución es única. Compatible indeterminado, y hay infinitas soluciones. De hecho, la solución del sistema va a ser la propia recta. O sea, eso significa que la ecuación del plano es combinación lineal de las dos ecuaciones de la recta que tenemos. Y por último, la otra opción es que sea paralela. Y entonces el sistema es incompatible. ¿Por qué? Porque la recta nunca corta el plano, entonces va a ser paralela al plano y el sistema va a ser incompatible. Vale, en este apartado nos piden... Esta es una forma de analizarlo. La otra forma es la siguiente, utilizando los vectores normales del plano y el vector director de la recta. Para que la solución sea única, lo que tendría que suceder es que el vector director de la recta y el vector normal al plano no pueden ser perpendiculares, ¿vale? O sea, si la solución es única, entonces eso implica que el vector director de R y vector normal y NP, bueno, aquí es S, la recta que nos están pidiendo, esto no son perpendiculares, ¿vale? Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, para ello, ¿vale? Fíjense, tenemos el vector normal y solamente el vector normal sería perpendicular al vector director de la recta cuando la recta o es paralela o está contenida en el plano. Entonces una opción muy rápida sería hacer que el producto escalar entre la recta y el plano pues sea diferente de 0. Por otra parte, tanto en este caso como en este, o sea, tanto si la recta está contenida en el plano como si la recta es paralela al plano, pues lo que va a suceder es que el vector director tiene que ser perpendicular a la recta.
¿vale? En ambos casos, esto va a implicar que el producto escalar entre ellos dos tiene que ser igual a 0. Y es VS, no VN. Pero claramente tiene que haber otra condición para diferenciar entre este y este. ¿Qué es lo que sucede si tiene infinitas soluciones? Que además de que el producto escalar sea igual a 0, o sea, que el vector director de la recta sea perpendicular al vector normal del plano, además tiene que cumplirse que el punto, todos los puntos de la recta, pero en particular un punto de la recta, esté incluido, esté dentro del plano. Y aquí el punto pues no va a estar en el plano, ¿vale? Si tenemos un punto en el plano y la recta es paralela al plano, que lo que significa esto, que el vector director de la recta sea perpendicular al vector normal del plano, es que la recta, o sea que los vectores directores son paralelos. Si los vectores directores son paralelos y el punto está dentro del plano, pues la recta completa tiene que estar dentro del plano. Y si los vectores directores son paralelos y el punto no pertenece al plano, pues entonces la recta está más arriba o más abajo, es paralela, no está en el plano, ¿vale? Estas serían las tres opciones que tenemos. Aquí pues tenemos esta expresión, de aquí VS va a ser igual a el vector director VS, va a ser igual al vector, fíjense, son los denominadores, aquí está el 1, ¿vale? Porque esto es x sobre 1, esto aquí es y más 1 sobre 1, entonces tenemos 1, 1, 2, esos son los vectores directores, el vector director, y ahora el punto PS, pues va a ser el 0, menos 1, 2. Entonces, las condiciones que tiene que cumplir nos piden el valor que deben tener los parámetros reales A y B, para que la recta S esté contenida en el plano. Entonces tiene que suceder que VS por el vector normal por NP sea igual a 0. ¿Quién es esto? ¿Esto en qué se reduce? En que 1,1,2 por el vector normal al plano es el 1 menos 2A. Pues esto tiene que ser 0. Y ahora hacemos las operaciones y aquí lo que nos queda es 1 por 1 menos 2 por 1 más 2 por A igual a 0. Y aquí tenemos 1 menos 2 es menos 1 y igual a menos 2A, de donde A tiene que ser igual a 1 medio. ¿Vale? Si ponemos aquí a 1 medio, fíjense que esto daría 1 y 1, 2 y menos 2 da 0. ¿Vale? Entonces la condición de aquí es que A tiene que valer 1 medio, la condición que tenemos de esta. Y ahora con el valor de A 1 medio, pues lo que tenemos que hacer es sustituir PS. Entonces nos quedaría, por otra parte, PS tiene que estar incluido en pi, y aquí lo que se obtiene es que 0 menos 2 por menos 1 más 1 medio por 2, porque vale 2 ese valor ahí, tiene que ser igual a B. Y ya esto nos da B directamente, ¿vale? Porque aquí lo que tendríamos sería B es igual a 3. Esta parte es 0, aquí tenemos menos 2 por menos 2 que da 2, y 1 medio por 2 que da 1, 2 más 1 son 3, entonces B tiene que ser 3. Esa sería una forma de resolverlo. La otra forma de resolverlo es planteando el sistema de ecuaciones. Lo voy a plantear, bueno, habría que escribir esto de forma, fíjense, por ejemplo, esta ecuación la podemos escribir como por ejemplo, tenemos dos planos aquí, tenemos x igual a y más 1, ese va a ser un plano, ¿vale? Con esta igualdad, y ahora con esta otra igualdad vamos a tener el otro plano, que va a ser que 2 por y más 1 va a ser igual a z menos 2. Y ahora esto junto con x menos 2y más az igual a b, pues aquí tenemos la tercera. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones de tres
incógnitas y 3 ecuaciones y entonces el sistema tiene que ser compatible e indeterminado. Las condiciones para que este sistema tenga infinitas soluciones van a ser las condiciones para que la recta esté incluida dentro del plano. La otra opción sería escribir la ecuación paramétrica de esta recta, ¿vale? La ecuación paramétrica de esa recta es x, bueno, con esta podemos hacerlo utilizando esto de acá. Fíjense que lo que vamos a tener es x igual a lambda más 1 y, bueno, usando el punto y usando esta podemos obtenerla, ¿vale? Sería x igual a lambda, y igual a menos 1 más lambda y z igual a 2 más 2 lambda. Y ahora con esa ecuación paramétrica podemos sustituirla en el plano y nos tiene que quedar algo por lambda igual a 0 para que haya infinitas soluciones, ¿vale? Fíjense que cuando nosotros sustituimos aquí tenemos una única ecuación que depende exclusivamente de lambda. Entonces todo lo que tiene lambda lo dejamos en un miembro, lo que no tiene lambda lo pasamos al otro y lo que nos queda, y tenemos que obligar a que lo que está multiplicando lambda sea igual a 0 y lo que quede como término independiente sea igual a 0. Esa es la otra forma de resolverlo. Entonces, cualquiera de las, también tienen 3 formas, ¿vale? A lo mejor a alguien se le ocurre alguna otra. Si es así, pues que lo comenten en los comentarios. Pero yo veo 3. Una es planteando el sistema de ecuaciones. Otra es trabajando con los vectores directores y normales y la perpendicularidad, o sea, la perpendicularidad de ellos y que el punto esté o no esté en el plano. Y la otra es usando esta. Por ejemplo, vamos a usar esta. Voy a borrar esta parte de acá. ¿Vale? Y vamos a usar esa para resolverlo de esa forma. Para que vean que obtenemos exactamente el mismo resultado. Creo que esta es la solución que, por ejemplo, que proponen en la web de Segundo Pérez. A mí, bueno, me gusta más la geométrica, por así decirlo, ¿no? La interpretación geométrica, no tanto de ecuaciones, sino trabajar con los vectores normales, porque me parece que es más fácil hallar el producto escalar y después evaluar el punto, pero para gusto están los colores, ¿vale? Vamos a sustituir esto aquí y lo que obtenemos es lambda, ¿vale? La x es igual a lambda. Esta me parece un poco más cacharrosa, más engorrosa, pero bueno, lambda menos 2 por menos 1 más lambda. Y después tenemos a más a que multiplica a 2 más 2 lambda. Y eso igual a b. Ahora tenemos que dejar todo lo que tiene lambda a un lado y lo que no tiene lambda pasarlo al otro lado. Entonces nos quedaría lambda más menos 2 lambda, perdón. Y aquí quedaría más 2a por lambda. Y esto tiene que ser igual a b, y ahora pasamos todo lo que no tiene lambda para el otro lado. Menos 2 de este que está aquí, pasa para allá como menos 2. Y este 2a pasa para acá en negativo, menos 2a. Entonces, sacamos aquí factor común lambda, lo que obtenemos es menos 1 más 2a, y de este lado lo que obtenemos es esto, b menos 2 menos 2a. Pero ahora, como esta expresión de aquí, esto de aquí, tiene que ser igual a 0, perdón, tiene que ser igual a 0. Y esta expresión de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para tener esto, 0 por lambda por 0, que significa que tenga infinitas soluciones. Entonces, nos queda un sistema. Nos queda que menos 1 más 2 alfa tiene que ser igual a 0, de donde a tiene que ser igual a 1 medio, que es lo que habíamos obtenido aquí. ¿Vale? A igual a 1 medio. ¿Dónde está? Acá, a igual a 1 medio. Y por otra parte tenemos esta parte, que b menos 2 menos 2a tiene que ser igual a 0. Y cuando sustituimos, lo que obtenemos aquí, fíjense, aquí quedaría b igual a 2 más 1, que es igual a 3, que es lo que hemos obtenido acá. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida. Para mí esta es un poco más, no sé, artificiosa, me parece más natural esta, más geométrica, pero cualquiera de esas vale. Y la otra es la del sistema de ecuaciones, que habría que, pues, trabajar con
o hacer Gauss o simplemente ver cuando el determinante de la matriz de los coeficientes es igual a 0 y después analizar el rango de la matriz ampliada y obligar a que el sistema sea compatible indeterminado. Esa sería las dos formas que yo veo de solucionar este problema. Vale, aquí aparece otro tipo de problema que es del mismo estilo, pero es diferente, porque aquí nos piden los valores de m y n para que la R y el plano se corten en un punto, los valores de m y n para que R y el plano no se corten y los valores de m y n para que R esté contenida dentro del plano. O sea, es todo el resumen que hice anteriormente, pues realmente lo están pidiendo en este ejercicio. Y aquí la recta está como forma de ecuaciones, con lo cual es trabajar con el sistema de ecuaciones. Aquí a mí sí me parece más sensato pues resolver el sistema de ecuaciones, porque en otro caso tendrías que reescribir la recta de forma paramétrica, sustituirla ahí y ver los posibles, que también puede ser una opción, ¿vale? Y ver las posibles soluciones de eso. Pero yo creo que directamente trabajar con el sistema de ecuaciones va a ser más fácil. El sistema de ecuaciones que nos tenemos que plantear es este. O sea, ahí habría que decir, pues, ver la posición relativa entre la recta y el plano se reduce a resolver tal sistema de ecuaciones. Y entonces tendríamos el sistema de ecuaciones, pues, este que tenemos acá. 3 menos 1. Y aquí tendríamos 1 y la última ecuación tendríamos 2, 1, m y n. ¿Vale? Entonces, fíjense que lo primero es ver el determinante de A. ¿Vale? El determinante de A pues va a ser 1 menos 2 menos 2, 1, 3 menos 1 y el 2, 1, m. Calcular ese determinante que va a ser 3m más 4 menos 2 más 12, ¿vale? Porque 12 positivo, más 2m, 2 por más 2m, más 1. ¿Vale? Y si resolvemos todo esto, pues lo que obtendremos es que 5m, y aquí estaría 2, 3 y 12 son 15, más 15. ¿Vale? Entonces, si hacemos 5m más 15 igual a 0, de aquí que sale que m tiene que ser igual a menos 3. ¿Vale? Entonces, si m es distinto de menos 3, para todo n, no importa cuánto valga n, entonces la recta, este es el A, m distinto de menos 3 y cualquier n. ¿Vale? Esto sería en el apartado A. Este examen lo pueden ver solucionado, ¿vale? En el propio canal, con más detalle y más rigor. Yo solamente estoy más o menos explicando un poco por encima cómo se resolvería. En el apartado B, lo que tendríamos que tener es que la recta sea paralela al plano, con lo cual el sistema de ecuaciones tiene que ser incompatible. O sea, ya sabemos que para m, para m igual a menos 3, pues tenemos que hay dos opciones, r paralelo a pi o r totalmente metido dentro de pi. Entonces, lo que hacemos es tomar un menor, este menor de acá, 1 menos 2, 1, 3, es diferente de 0, entonces el rango de A va a ser igual a 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque el determinante de A es igual a 0 para m igual a menos 3, ¿vale? Entonces ya tenemos que para menos 3 vale 0, pero bueno, no sabemos qué es lo que ocurre para en los otros casos. Bueno, en los otros casos vimos que era distinto de 0, pero bueno, no sabemos que esto aquí es sistema compatible determinado.
¿vale? El sistema es compatible determinado, hay una única solución y entonces la recta corta el plano en un punto. Solamente en uno, o sea, son secantes. Entonces ahora ya tenemos que el rango es 2 y ahora lo que hay que analizar el determinante que incluya ese menor, este menor que hemos tomado, menor de orden 2, tenemos este menor aquí y lo que hay que hacer es un menor que incluya este que está en la matriz ampliada de orden 3, que sería este con esto. Entonces todo lo que queda es calcular ese determinante. Determinante de 1, menos 2, 1, 1, 3, 1 y el 2, 1, n. ¿En qué sentido nos va a ayudar a calcular este determinante? Pues si este determinante es igual a 0, significaría que el rango de la matriz ampliada es 2, con lo cual esto tiene infinitas soluciones y la recta va a estar contenida en el plano, o sea, va a ser el apartado C. Y cuando este determinante sea distinto de 0, pues el rango de la matriz ampliada va a ser 3, va a ser mayor que el rango de la matriz original, la matriz de los coeficientes, perdón. El sistema va a ser incompatible y entonces la recta va a ser paralela al plano. Entonces lo que queda es calcular este determinante solamente. Aquí tendríamos 3n menos 4. Yo creo que cuando resolví este ejercicio creo que lo hice de otra forma, no lo hice exactamente de esta, cuando está resuelto en el Calar, pueden revisarlo ahí. Menos 4 más 1, y ahora en la otra parte tendríamos menos 6, menos 1, y aquí tendríamos más 2n. Entonces esto va a ser igual a, fíjense, tendríamos 5n nuevamente, 5, y aquí tendríamos menos 7, menos 11, menos 10. Igual a 0, de donde n va a ser igual a 2. Entonces, a ver, esto no es correcto poner esto igual así. Esto lo dejan así, el determinante vale esto, y ahora aparte trabajamos el hecho de 5n menos 10 igual a 0, implica que n es igual a 2. Entonces, ¿qué significaría esto? Que si n es igual a menos 3, m es igual a menos 3 y n es igual a menos 2, pues entonces la recta va a estar incluida dentro del plano. ¿Por qué la recta va a estar incluida dentro del plano? Pues por lo que hemos visto acá, que el sistema va a ser incompatible indeterminado. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz va a ser igual al rango de la matriz ampliada, o sea, rango de A va a ser igual a rango de A asterisco, ¿vale? Entonces, y menor que 3, menor que el número de ecuaciones, con lo cual, pues, el sistema es compatible indeterminado, entonces la recta está completamente dentro del plano. Esto sería m igual a menos 3, n igual a 2. Y en el otro caso, cuando m es igual a menos 3 y n es distinto de 2, pues entonces la recta va a ser paralela al plano. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz de los coeficientes va a ser diferente del rango de la matriz ampliada, que va a ser igual a 3, y este de aquí va a ser igual a 2. ¿Vale? Entonces, pues eso va a permitir pues resolver todo de una vez. La otra opción es hacer Gauss, haber hecho Gauss aquí, que tampoco sería tan descabellado, y ver las condiciones, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Ver las condiciones bajo las cuales esto tenga una única solución o infinitas soluciones. Yo creo que cuando lo resolví lo hice por Gauss, estoy casi seguro, pero bueno, no ahora mismo no recuerdo. Cualquiera de las opciones son válidas. Otra opción que hubiese sido válida es llevar esta recta a la forma paramétrica y sustituir después esa recta en el plano y obligar y ver qué ocurre con eso, ¿no? Cuando lambda, o sea, cuando tengamos 0 por lambda igual a 0 habrá infinitas soluciones, cuando tengamos 0 por lambda igual a algo distinto de 0 tendremos no habrá solución, y con lo cual la recta será paralela al plano, y cuando tengamos algo distinto de 0 por lambda igual a otra cosa, pues entonces se cortará en un único punto. Bueno, cualquiera de esas tres opciones es válida. Bien, vamos a ver
ahora lo que ocurre cuando la posición relativa entre dos rectas. Esta es la más complicada de todas, en mi opinión. Porque dos rectas pueden o ser, tienen cuatro posiciones. Tienes que son secantes cuando se cortan, o sea, cuando tú ves que se cortan en un punto. Ellas pueden ser también paralelas, pueden cruzarse y ellas pueden ser iguales. Entonces, para que esto se cumpla, igual que en el plano, se puede trabajar con los vectores directores y los puntos. En estas, a ver, voy a cambiar lo de que se cruzan y lo de que son paralelas. A mí me gusta la visión más geométrica, como ya comenté en el primero que resolví. Cuando estos dos casos se cumplen, esto significa que, por ejemplo, aquí nos están pidiendo el alfa para que la recta que pasa, vamos a llamarle a esta recta S, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que VR, el vector director de VR, va a ser proporcional. Proporcional se escribe así, es como un igual y arriba una olita, pero bueno, lo escriben con palabras mejor. Es proporcional a VS. ¿Vale? El vector director de VR es proporcional a VS. No es proporcional, perdón. ¿Vale? Esto se cumple solamente si ellos son proporcionales, pues entonces vas a tener que la recta, que la recta pasa por, van a ser o se cruzan o se cortan. Porque si ellos son proporcionales hay dos opciones. Si ellos son proporcionales, pues las opciones que tienes son que sean paralelos o sean iguales. Entonces esa es la primera distinción que para mí es importante hacer. Ver primeramente si los vectores directores son proporcionales. Si los vectores directores no son proporcionales, pues o se cruzan o se cortan, y si los vectores son proporcionales, pues o son paralelas o son iguales. Entonces ya, si se cruzan o se cortan, pues habría que ver qué es lo que ocurre con, no sé, los puntos y demás. Para que se corten, pues entonces tiene que existir un punto de la recta S que esté contenido en la recta R, ¿vale? Y para que se crucen, pues no existe ningún punto donde una esté contenido dentro de la otra. O sea, no tendría solución. Eso, para averiguarlo, pues lo ideal es escribir de forma paramétrica ambas rectas y igualar la X a la X, la Y a la Y, la Z a la Z, y tienes que llegar a una contradicción. Y si se cortan, pues vas a llegar a un valor en el que un parámetro para uno y un parámetro para el otro, y con eso obtienes el punto. Y para que sean paralelas o iguales, pues igual, el punto de una tiene que satisfacer la ecuación de la otra. Si son iguales, de hecho todos los puntos lo van a satisfacer. Y si son paralelas, pues ningún punto lo va a satisfacer. Entonces vamos a ver primero en esta lo de los vectores directores. Creo que es la forma más fácil de proceder. VR en este caso va a ser igual al 1, 1, 1. Y VS pues va a ser igual a, fíjense, es 2 menos 1 es 1, 1 menos 1 es 1, 1 menos 0 es 1 y a menos 0 es alfa. Entonces, para que esto sea, aquí es menos 1, ¿vale? Que no lo dije, pero no lo puse. Para que estos sean proporcionales, pues como los dos primeros son iguales respectivamente, pues entonces de aquí sale que alfa tiene que ser igual a menos 1 y estamos en este caso de acá, ¿vale? Si alfa es igual a menos 1 estamos aquí, si alfa es distinto de menos 1 estamos en una de estas dos, ¿vale? Entonces ahora, para alfa igual a menos 1 habría que sustituir aquí y habría que ver si se cumple la ecuación. Fíjense que si alfa vale menos 1, que es cuando ellos dos son
proporcionales y sustituimos el punto P en R, pues vamos a ver que P no va a estar dentro de R. Entonces, para alfa igual a menos 1, lo que va a suceder es que ambas rectas R es paralela a S. ¿Por qué? Porque tienen vectores directores iguales o proporcionales y el punto P, un punto de la recta, no está contenido en la otra recta, con lo cual tienen la misma dirección, pero hay un punto de ella que no coincide, con lo cual no pueden ser iguales, tienen que ser paralelas. Esa sería una condición. Para alfa igual a menos 1, pues VR es paralela a S. Y ahora para alfa distinto de menos 1, hay que ver si ya se cortan o son secantes. Ya esa es más complicada de comprobar, ¿vale? Voy a borrar aquí para poder hacer qué es lo que ocurre cuando alfa es distinto de menos 1. Para eso vamos a tener que escribir la ecuación paramétrica de la recta y ver qué ocurre con esa ecuación. Eso, a ver, no lo había leído la pregunta. La pregunta nos dice el valor de alfa para que P y Q sea paralela a R. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Voy a poner nuevamente es esto. Para que sea paralela, pues el alfa tiene que ser igual a menos 1. En el caso de que nos pidiesen las posiciones relativas, no lo piden, pues lo que habría que hacer es hallar, por ejemplo, para alfa distinto en función de alfa, que sería lo más complicado de hacer en cierta medida, pues habría que hallar R de forma paramétrica. Esto quedaría el X va a ser igual a, que sería menos 1 más lambda, porque el punto es la Y va a ser igual a menos 1 más lambda, y la Z va a ser igual a, aquí sería menos lambda. Y por otra parte, con S, si escribimos la ecuación paramétrica, pues lo que tendríamos sería, el vector es este y el punto, pues podemos tomar el 1, 0, 0. Entonces tendríamos X igual a 1 más alfa, bueno, alfa no podemos usar, más, ya usamos lambda, más mu, la Y es igual a mu directamente y la Z es igual a alfa por mu, ¿vale? Ya este alfa tiene que ser distinto de menos 1 porque ya para menos 1 vimos que eran paralelas. Entonces ahora lo que hay que hacer es igualar estas dos cosas. Tienes que tener que 1 más lambda sea igual a 1 más mu. De aquí sale que lambda tiene que ser igual a mu, ¿vale? Esa es una ecuación. Y por otra parte tendremos que menos 1 más lambda es igual a mu. Con lo cual, estas dos son contradictorias, ¿vale? Y como estas dos ecuaciones son contradictorias, o sea, no se pueden tener ambas a la vez, menos que entonces eso significa que las rectas no se van a cortar, ¿vale? Entonces hay dos situaciones en las que se pueden tener esto, en las que ellas se cruzan y en las que ellas son paralelas. Entonces, para alfa igual a menos 1 van a ser paralelas y para alfa distinto de menos 1 van a cruzarse. O sea, las rectas en realidad nunca se van a cortar y cuando tengan el mismo vector director, cuando sean proporcionales los vectores directores van a ser paralelas y cuando no lo sea es como si una recta estuviera girando, ¿no? Estuviera rotando. Cuando esa recta no va, de hecho, lo que sucede cuando tú fijas estos dos puntos y este lo haces variar, lo que vas a obtener es como una recta. Y con este punto fijo lo que vas a hacer es hacer girar esa recta. La recta que pasa por P y por Q va a estar rotando, dando vueltas. Pero parece que ese dar vueltas siempre va a ser de tal manera que nunca va a cortarse con la recta R. Entonces esas son las dos opciones que hay. De todas formas, en la pregunta lo que pedían era el valor de alfa para que fuesen paralelas. Para eso lo que hay es que comprobar
primero que los vectores directores no sean proporcionales, ¿vale? Obligar a que los vectores directores sean proporcionales y después obligar y comprobar que el punto no está incluido, ningún punto de P está incluido dentro de R, pero basta comprobar si son paralelos, o sea, si son proporcionales los vectores directores, basta comprobar que un punto no está dentro de R para tener que las rectas van a ser paralelas. Estos ejercicios son, bueno, como dije anteriormente, son un poco más complicados. También a veces aparecen, y es importante cuando te piden las distancias, o sea, la distancia de una recta a otra, pues para hallar la distancia, pues muchas veces tienes que tomar en cuenta si algunos, para resolverlo, pues tratan de ver la posición relativa de las dos rectas. Realmente no es algo imprescindible, porque uno puede trabajar de diferentes maneras, pero bueno, es algo que uno lo que tiene que ver es si ellas se van a cruzar o se van a cortar. Si se cruzan tienes una ecuación, si se cortan o sea, si se cruzan, o sea, si los dos vectores directores no son proporcionales, o sea, las rectas o se cruzan o se cortan, tienes una ecuación de la recta, y si ellos son proporcionales, tienes dos opciones, o son paralelas o son iguales. Entonces, tomando la ecuación desde un punto hasta una recta ya lo vas a tener resuelto, ¿vale? Entonces, es solamente ver qué pasa con los vectores directores y después hacer eso. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Otro tipo de posiciones relativas que queda es la de entre dos planos. Pues dos planos tienen dos opciones. Los planos o son paralelos o son secantes, o los planos son paralelos, secantes y coincidentes. Entonces, aquí el rol van a ser los vectores normales, ¿vale? Para que aquí nos piden la ecuación implícita del plano omega que pasa por A, B y C. Bueno, eso es hallar los vectores y la posición relativa entre omega y pi. Vamos primero a hacer esa parte. Para hallar omega tenemos que ver cuánto es que vale AB. El vector AB es B menos A, sería menos 1, 2, 0, y el vector AC pues va a ser el menos 1, 0, 3. Entonces estos vectores, hallamos la ecuación del plano, sería X, por ejemplo, menos 1 y Z, si tomamos el punto A para construir el plano, y estos dos vectores, menos 1, 2, 0 y el menos 1, 0, 3. Vale, entonces, teniendo esto, pues podemos hallar la ecuación del plano que nos queda. Fíjense que esto va a dar 6 por x menos 1, ¿vale? Es esto por este determinante, la y por más 3y, ¿vale? Porque es menos 3, pero con el signo menos sería más 3y, y menos 2z igual a 0. De donde aquí la ecuación del plano pues quedaría 6x más 3y menos 2z menos 6 igual a 0. Entonces ya tenemos este plano, tenemos este otro plano, y hay dos opciones de ver la posición relativa de una recta y un plano. Bueno, hay varias realmente. Déjenme ver que yo no me haya equivocado en ningún signo acá, porque, bueno, da menos 2 y aquí da 2. O sea, da menos 2 aquí y aquí 2. Tal vez he podido meter la pata en alguna parte. Los vectores lo que queda es menos 1, sí, menos 1, 2, 0, y aquí lo que queda es menos 1, 0, 3. Y aquí es esto, vale, sí. Y la z, no, perdón, aquí es porque es z que multiplica a este menor que está aquí, esto es 0 menos 2, así que sería positivo, en efecto. O sea, parecía muy raro que fuese prácticamente igual el vector normal y solamente con un signo cambiase. Cuando pasan esas cosas, lo normal es revisar de nuevo para ver que no hay ningún error. Bien, entonces ahora tenemos el vector normal de pi, que es igual al vector normal de omega. Eso significa que hay dos opciones, o son paralelos o son iguales.
Y para decidir, pues lo que hay es que tomar un punto. Si el punto A satisface la ecuación, pues ellos van a ser paralelos, y si no lo satisface, pues... Perdón, si lo satisface van a ser iguales, y si no lo satisface van a ser paralelos. Y lo que va a pasar es que A no va a estar dentro de pi. Entonces, y aquí lo que sucede para que sean paralelos es que A pertenezca a pi. A y todos los puntos, ¿vale? El B, todos ellos. Pero en este caso A no pertenece a pi, con lo cual... Perdón, es al revés. Si sucede esto, si A está dentro de pi son iguales y si A no está dentro de pi son paralelos. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Que A no va a estar dentro de pi. Vamos a tener los dos vectores normales iguales, pero A no va a estar dentro de pi, con lo cual esos omega es paralelo a pi. ¿Vale? La otra opción es, por ejemplo, resolver el sistema de ecuaciones que nos queda, este sistema de ecuaciones, 6x más 3y más 2, y aquí 6, y aquí 6x más 3y más 2z, y aquí el 12. ¿Vale? Si ese sistema de ecuaciones es compatible indeterminado, entonces, bueno, a ver, si es compatible indeterminado va a ser, porque solamente tenemos dos soluciones, ¿vale? Si aquí podemos quitar una ecuación, ¿vale? Y nos quedamos con una única ecuación, entonces el sistema será, lo que nos queda va a ser solamente un plano, y con lo cual los planos van a coincidir. Si aquí esto es incompatible, significa que son paralelos. Y si aquí lo que nos da es una recta, o sea, si esto tiene dos dimensiones, ¿vale? Si una ecuación, una de ellas no se va completamente, pues entonces lo que nos queda es una recta, y entonces los planos van a ser secantes, ¿vale? Esas son las dos opciones que yo veo, ¿no? Aquí sí no veo muchas más, en las rectas hay más opciones. Estas son las que hay en este tipo de circunstancias. Bien, vamos a ver otro